Nos vamos a meter en una hermosa charla ahora, quizá como lo cita él en una serie que es como la nave del tiempo, ¿no? Va a ser todo un viaje y me encanta poder hablar con él por primera vez aquí en la Argentina, por lo menos conmigo. Se llama Ricardo González Corpancho, es escritor, es investigador, un apasionado desde niño. Estuve chusmeando un poco ahí su recorrido biográfico de la vida en otros planetas o de los avistajes también, ¿no? De los objetos voladores no identificados, de extraterrestres. Y viste que sobre eso se construyen también muchos pueblos, muchas identidades, sobre mitos y leyendas. Y hay una parte muy empírica, hay una parte muy dudosa, hay una parte, bueno, ¿qué es esto, no? Creer o reventar. Y quiero charlar un poco con él en sus vivencias, lo que significa cuando alguien viene y le dice, yo no creo que haya vida inteligente afuera de este planeta. Y otro viene y te dice, sí, yo vi, creo que vi un ovni, creo que vi... Bueno, quiero saber un poco su vida y conocer un poquito sobre este recorrido, así que lo recibimos de esta manera. Dale. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Ricardo querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nico? Un placer. Gracias por la amable invitación. Por favor, gracias, me parece súper interesante este tema, sobre todo donde hay muchas aristas, como decía recién. Digo, tenemos investigadores como vos que están convencidos de que esto existe y de verdad debemos estar preparados para muchísimas cosas, o seguramente hay un montón de señales sobre muchas situaciones, y por otro lado hay gente que descree completamente. Contame un poco y contar a la gente cómo es tu vida y por qué desde muy chico sos un apasionado en esta temática, sobre todo que tiene que ver con algo que, bueno, es tan difícil muchas veces demostrar, hablar, probar. Ciertamente el fenómeno ovni es un asunto muy polémico, controvertido, como bien dices, pero hay que destacar que no se trata de un asunto de creencias, sino de información. Es un tema periodístico que he tratado de difundir en mis libros, en mis entrevistas. Bueno, ahora estamos viendo un extracto de mi serie de Gaia, La nave del tiempo. Estamos presentando toda esta información a nivel internacional, no para que la gente crea en estos temas, sino para que piense, reflexione en que tal vez no estamos solos en el universo y que tampoco estaríamos solos aquí. De hecho, recientemente hubo una gran discusión en el Congreso norteamericano para tratar el tema de los no identificados. Invitaron a especialistas de inteligencia. No se trataba de testigos comunes y corrientes, como fue mi caso en Perú, a raíz de mis avistamientos y experiencias que viví desde que era muy chico en Lima, y que fue lo que me catapultó a investigar y experimentar este fenómeno, sino que en el Congreso de Estados Unidos estamos hablando que se discutían avistamientos presenciados, filmados por pilotos de guerra, como lo estás mostrando ahora en estos videos desclasificados, que justamente lo que estabas contando vos. O sea, estos avistamientos... Ahora, vamos a arrancar desde la base, Ricardo. Vos sos un tipo que está súper metido desde niño en esto que para vos es tu pasión y tu tiempo absoluto dedicado a escribir, a contar. Y la pregunta tiene que ver, ¿por qué al convencer a tanta gente? ¿Por qué cuesta tanto que, por ejemplo, en este caso el Pentágono pueda desclasificar estos archivos? ¿Por qué hay tanto mito alrededor de ciertas áreas protegidas donde supuestamente hay extraterrestres o naves voladoras que están guardadas y están bajo estudio? ¿Por qué hay tanto hermetismo y por qué se duda tanto? Bueno, la duda viene más de los organismos gubernamentales, también un poco en el común de la gente, aunque te diría que no tanto. Porque si te animas, Nico, a hacer una encuesta en tu programa, como las he vivido en otros programas de televisión en el mundo, vas a ver que más del 70% de tu audiencia tiene mente abierta al fenómeno ovni, incluso a la hipótesis extraterrestre. Se han hecho encuestas en prestigiosas universidades en distintos países del mundo y el porcentaje de duda en la gente común es mínimo. Pero a nivel gubernamental el escenario es diferente, porque ¿por qué? si fuese cierto que los militares norteamericanos y de otras naciones también, otras potencias, tienen esta información y no la están revelando públicamente, obviamente que genera un gran escándalo. El coronel Philip Corso,
de los Estados Unidos, en su libro The Day After Roswell, el día después de Roswell, argumentaba que los norteamericanos se habían beneficiado tecnológicamente de presuntas naves extraterrestres que se habrían estrellado en Nuevo México, aunque esto suene a una historia de ciencia ficción. Wow. Incluso el astronauta Edgar Mitchell del Apolo 14, que tuve la oportunidad de conocerlo, que me recibió en su casa en Florida, él me comentó que había nacido en Roswell y que sabía que el caso era cierto, pero que en la NASA le tenían prohibido hablar sobre todo esto. Y estamos hablando de un ingeniero prestigioso del MIT, el sexto hombre en caminar en la Luna, y él me dijo esto a boca de jarro en su casa. Hay muchas entrevistas que le hicieron al doctor Mitchell. Lo ven ahora en imágenes, exactamente, y que pueden ver todo este testimonio. También ahora, Ricardo, entiendo, o sea, a ver si lo puedo comprender, ¿no? ¿Vos crees que muchos organismos, o en este caso muchos gobiernos, preservan este tipo de información para poder utilizar, por ejemplo, estudiar tecnologías de naves avanzadas de otros planetas o interplanetarias para poder utilizarlas en este planeta, en este caso para la utilización de un conflicto bélico y poder cargar sus naves con ese tipo de tecnologías? ¿Eso es lo clasificado o es la situación de admitir que realmente hay algo que nosotros no podemos controlar o ver, que son vidas en otros planetas? Bueno, el ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, estamos hablando de uno de los países del G8, dijo exactamente lo que acabas de mencionar, de que hay tecnología extraterrestre de la que se han beneficiado algunas potencias para hacer estudios, ingeniería de reversa, para tratar de beneficiarnos. La discusión está, y la gran discusión es, si es que hemos utilizado ya esta tecnología. Aquí lo tenemos a Paul Hellyer en pantalla, un excelente trabajo de tu producción. Pues definitivamente, si hemos logrado interpretar esa tecnología supuestamente de otros mundos para beneficiarnos. Es una gran discusión. Algunos piensan que la red de circuitos integrados, la visión nocturna, la fibra óptica, como lo dijo ya citado Philip Corso, podrían provenir de estos estudios que hicieron los norteamericanos de las naves estrelladas. Ahora, Ricardo, mirá, alguna vez tuve la oportunidad de hacer una entrevista en Google Argentina a Vint Cerf. Vint Cerf fue uno de los creadores del ARPANET y ahora, de hecho, trabaja activamente en tecnologías con Google a nivel global, y hablaba un poco del futuro, y él me hablaba de la interconexión, de la conexión interplanetaria, la conexión con plantas, internet, ¿no? Uniendo diferentes planetas, y es algo que obviamente estamos viendo y que hoy ya es una realidad, esta conquista de Marte, el deseo de poder llevar a seres humanos a otro planeta y poder habitarlos. ¿Por qué el ser humano siempre de alguna manera en comunicación fantasea con ese encuentro de vida en otro planeta? Porque es casi hasta un planteo filosófico, hay hasta construcción de religiones sobre esa situación, de si Dios existe, no existe. Sectas, cultos. Digo, hay un montón de cosas, y me parece que por acá va tu pasión como historiador, como escritor, que no sé si es derribar esos mitos o justamente poder entender esos procesos dentro de la humanidad, porque históricamente se ha dudado de esas cuestiones. Bueno, obviamente mi investigación se basa en las experiencias de contacto que afirmo haber vivido, como tantas personas, no solo en mi país, en el Perú, sino también aquí en la Argentina y en diferentes puntos de todo el globo. No se trata de convencer a los demás sobre este fenómeno, donde la hipótesis extraterrestre es una de tantas. Hay otras hipótesis para explicarlo: la interdimensional, armamento tecnológico avanzado desconocido, un largo etcétera. Pero estoy convencido de que no estamos solos, y también estoy convencido de que esta información, como bien intuyes, se encuentra intrínseca en nuestra conciencia, en algo muy profundo en nuestro interior, porque ha sido como la energía que ha rodeado a la humanidad desde los tiempos más ancestrales, cuando miramos las estrellas o tratamos de comunicarnos con los dioses, sean estos una fabulación de los ancestros o, quién lo sabe, si realmente todos los mitos y leyendas del mundo que son hablan ciertos. de ángeles en carros de fuego, de dioses que llegaban de Orión al antiguo Egipto, etcétera, etcétera, podrían basarse en la teoría controvertida de los antiguos astronautas. Yo nací y crecí en Perú, como sabes, y hemos crecido pues lleno de mitos, de leyendas, de increíble. Del cielo, si hay lugar, digo, el Machu Picchu es un ícono en esa situación, ¿no? Es un lugar muy especial, y hay otros tantos. No pienso que las líneas de Nazca, mi país, o el Machu Picchu, o las pirámides de Egipto en Giza, o las de México,
No pienso que hayan sido construidas por extraterrestres, creo que la construyeron nuestros antepasados, pero eso sí, las leyendas y los mitos hablan de que los dioses transmitieron un conocimiento, una información de privilegio para poder erguir las grandes civilizaciones como Sumeria, la India, los mayas. No, etc. de hecho, es verdad que una de las cuestiones, si vos lo agarrás desde la rama de la arquitectura, de la ingeniería, siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron hacer estas semejantes obras con una tecnología que, bueno, hasta entonces no estaba desarrollada? Pero quiero ir un poco a tu vida, Ricardo, y obviamente citamos esto de tus avistajes desde muy chiquitito y sé que tu papá es un protagonista principal de estas situaciones. Esta foto cuando la vi dije, qué bien que hayas puesto esto, porque es un poco entender que hoy de grande estás tratando de decirle a ese niño que todo lo que estás estudiando, recorriendo en el mundo, tiene que ver, me imagino, con la construcción de un montón de respuestas a la cantidad de preguntas que te habrás hecho con tu papá o en tu imaginación también. ¿Qué es esta foto? ¿Quién era tu papá y cuánto significa tu viejo? Tu viejo es la forma de decirlo acá en la Argentina, ¿no? Tu padre, Sí. a la hora de elaborar todo esto que hoy se transformó en tu profesión. Bueno, mi padre ha sido fundamental, aunque en mi casa, una familia de clase media de Lima, no se hablaba del fenómeno ovni. Mi padre era un importante funcionario del Seguro Social de Perú, en el departamento de informática, Sí. así que vengo de una familia normal, que no se hablaba sobre platos voladores. Sin embargo, mi padre tenía la sensación de que este era un tema importante, y aunque no había tenido ningún avistamiento, sí tenía una curiosidad intelectual, y él compró, cuando mi madre estaba embarazada de mí, compró un libro de Richard Greenwell, un investigador sobre el tema ovni, que se llama Estudios sobre los ovnis. Y él cuando lo compró, esto es una anécdota, ¿no? De hecho, no la suelo contar a los medios, pero dijo, bueno, qué lindo. Este es el libro que va a leer en su momento mi hijo, ¿no? Su hijo mayor, en este caso, este servidor, Ricardo. Y efectivamente, cuando años más tarde, ya en la adolescencia, había vivido estos avistamientos y estas experiencias, el libro al que yo acudí, el que estás viendo ahora mismo, un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwell. O sea, este es tu libro que seguramente te conecta con tu papá, ¿no? O sea, vos agarrás este libro y pensás en ¿Tu papá vive? ¿Tu papá vive? Sí, Bueno. vive. De hecho, estoy a horas de volar a Perú, me voy a encontrar con él. Ya es qué un hombre lindo. mayor que está con un estado de salud un poco delicado ahora, pero siempre recordamos esta anécdota porque, a ver, yo en ese libro que tiene fotografías de casos de ufología en el mundo, yo siendo adolescente trataba de examinar esas imágenes, esas informaciones para contrastar lo que yo había vivido, por ejemplo, en Chosica, en la sierra a las afueras de Lima. Esa foto que colocaste cuando era muy chico con mi padre es allí, en Chosica, en un club campestre que se llama El Bosque. Y en ese momento, tú imagínate, yo no me imaginaba lo que iba a suceder conmigo. Yo estudié mercadotecnia, trabajé varios años como divulgador científico en un laboratorio internacional, como visitador médico, hasta que al aparecer en la televisión en Perú, contando mi experiencia, mis investigaciones, me echaron del trabajo, porque era ¿Qué te decían, loco? Que te trataban de loco, decir Pero ¿cuál fue, a ver, cuál es tu recuerdo, digo, en tu memoria viva de tu primer avistaje o encuentro? ¿Qué fue lo primero que viste? Los primeros avistamientos que recuerdo fue en ese entonces cuando tenía entre 5 o 7 años de edad. No, me vuelvo loco. La localidad del Bosque, en Chosica, en las sierras. Y recuerdo que nos quedamos hasta tarde a veces en los bungalows, en las cabañas, donde compartíamos un momento familiar, como un picnic. ¿Sí? Y cuando ya se ponía pues la noche, aparecían las primeras estrellas. A mí me gustaba mirar las estrellas con mis primos, mis familiares. Wow. Y de pronto habían unas luces que bajaban o hacían como unos brincos sobre los cerros y otras se movían veloces, como si fuesen satélites, pero yendo veloces y haciendo como zigzags en el cielo. Todo esto me llamó la atención y para mí eran estrellas caminantes, satélites. Era un niño, Nico, imagínate. Pero cuando pasaron los años y este fenómeno se incrementaba y descubrí que se le llamaba OVNI, objeto volador no identificado, un término que no es ni esotérico, ni delirante, ni New Age, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuando lo empecé a investigar justamente a raíz del libro de Richard Greenwell, cuando tenía solo 13, 14 años de edad. Y claro, te metiste en ese mundo donde uno está lleno de
de preguntas también, ¿no? Uno empieza a descubrir, a Muchas cuestionar preguntas. en tu adolescencia. Claro, tenés un montón de preguntas. Ahora, después hay una faceta tuya profesional y te llevo un poco ahora, que es la investigación. O sea, vos sos historiador, sos escritor y estás investigando porque de alguna manera tenés que dar un sustento. A ver, ¿qué es lo que siempre busca el ser humano? Esa cuestión empírica, esa cuestión de decir, no solamente lo vi, te lo cuento, para que no te traten de loco, muchos que no te crean, es demostrarlo, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo para poder demostrar que lo que estamos viendo es realmente una luz que representa a esos ovnis? Sobre todo en una generación ahora donde hay mucha tecnología, que esto se puede súper fakear, o sea, se puede simular con programas de edición, de postproducción. Vos sabés, ¿no? Digo, hoy, qué sé yo, la comunicación en sí está en un debate de lo que es el famoso fake news, la inteligencia artificial que logra recrear hasta rostros de personas sobre otras personas. ¿Cómo haces hoy? Porque la situación en la actualidad es mucho más difícil, aunque también hay más tecnología para poder investigar. Es como una dualidad perfecta, ¿no? Sí. Eso te iba a decir, echa la ley, echa la trampa, y echa la trampa, echa la ley. Porque así como hay software para falsificar imágenes y muchas de ellas se inundan las redes sociales y YouTube, también hay estudios profesionales, técnicos, con software que puede rápidamente distinguir cuando se ha fraguado una imagen, o incluso a ojo de buen cubero, como decimos en Perú, uno se da cuenta cuando se trata de reflejos, de lens flare o de otras cosas que tienen explicación. Yo traté de no quedarme solo con mi testimonio de contacto, con las experiencias que afirmo haber tenido. Vi que había una línea muy delgada entre la imaginación, la fantasía y la realidad en estos temas. No, y más cuando se te meten en la cabeza. Pero yo te veo a vos, tipo, con 13 años. ¿Quién no vio alguna vez algún programa y saliste con una cámara o a la noche te quedaste un rato para saber si veías algo raro? De hecho, hoy pasa y que ya lo más cercano que ves son los satélites de Elon Musk, de Starlink, que van pasando en el cielo y flasheas cualquier cosa, ¿no? Muchos se han confundido con la red de Starlink de Elon Musk como si fuese, no sé, una flota de ovnis en línea, y se trata de estos satélites de comunicación. Pues bien, hay que investigar, y yo opté por no quedarme solo, como te decía, con mi testimonio de contacto, sino investigar, acudir a lugares donde este fenómeno se ha producido, tratar de acudir a las fuentes de información y contrastarlas, solo estar en muchos congresos de ufología en todo el mundo, donde compartimos información con otros especialistas, y cuando se han dado estos contactos y estos fenómenos, he invitado a periodistas y a reconocidos especialistas del fenómeno OVNI para que nos acompañen y sean testigos del fenómeno. Ahí no se puede fraguar nada. Ahí claro, o sea, vení, acompañame, que lo vemos juntos. Claro. Ricardo, y los especialistas dan testimonio de esto, como lo hemos hecho varias veces. Me encanta y de verdad que hasta me parece atractivo. Cuando lo hagas acá en Argentina o en algún momento, me encantaría sumarme alguna vez a alguna experiencia así. Va a ser un placer encontrarnos. Bueno, me encanta. Ahora, ¿cuál es la experiencia más impactante que tuviste? Pregunto, ¿siempre fue con algún contacto visual a lo lejos de un objeto volador no identificado o alguna vez, y va con todo el respeto, ¿no? Esta pregunta, con algún extraterrestre, ¿no? Eso que también muchas veces flipamos hasta en el cine de poder decir cómo son. Aunque esto suene un delirio, ¿sí? Obviamente que no quedó solo con los avistamientos, fue así como empezó mi extraordinaria historia, sino que además hubo contacto visual con criaturas de aspecto humano que supuestamente serían las ocupantes de los ovnis. No con la apariencia del simpático E.T. extraterrestre que vemos aquí, que me recuerda... Por eso digo que lo flipamos un poco en el cine, ¿no? Uno cree que son así. Cercanos, bueno, tú eres muy joven, pero encuentros cercanos... No, sí me la tengo. O sea, es una película maravillosa de fines de los años 70, hecha por un veinteañero Steven Spielberg, basada en investigaciones del astrofísico norteamericano, el padre de la ufología, J. Allen Hynek, y también Jacques Vallée. Entonces, la realidad supera la ficción. Y eso fue claro, porque esta imagen la tenemos todos en la cabeza. Che, ¿cómo es un extraterrestre así? Ahora, vos decís que te cruzaste con algunos o pudiste interactuar con alguno, pero con figura humana, alguna forma de poder simular eso. Bueno, te comentaba que habíamos convidado a especialistas, estudiosos muy prestigiosos del tema OVNI, y en una de estas oportunidades, en el año 2014, en Mount Shasta, el volcán dormido que está emplazado al norte de California, éramos entre 10 y 12 personas en la zona de Sand Flat, como una meseta, un claro en medio del bosque, y surge frente a este grupo en donde se encontraba la investigadora Paola Harris, que fue la asistente justamente de J. Allen Hynek, el que asesoró a Spielberg para la película Encuentros Cercanos. Aparece un hombre de aspecto como de un eslavo, de un nórdico,
enfundado en un enterizo que cubría todo su cuerpo y solo dejaba las manos y su rostro descubiertos, un cabello largo como platinado, un gigante porque medía aproximadamente 2,50 metros de estatura y apareció frente a todos nosotros luego de unos avistamientos de unas luces sobre el bosque. Fue una experiencia fortísima, duró unos minutos. Pero pregunto, digo, en ese momento, y te lo digo bien en argentino, me cago todo, agarro lo que tengo y me voy corriendo, ¿no? O sea, no sé cómo reaccionan ustedes que están todo el día buscando que eso suceda. Digo, ¿hay un saludo? ¿Cómo es? ¿Qué pasa ahí? Uno reacciona de acuerdo a sus paradigmas culturales. De hecho, en una de estas experiencias había un militar norteamericano en retiro que tembló de pies a cabeza y yo le decía a este militar... ¿Un militar? Sí, señor. ¿Por qué tienes tanto miedo si tú has estado pues, en portaaviones, has estado destacado? Y me dice, porque estamos entrenados para las bombas, para los combates o para la parte técnica militar. No para ver un extraterrestre. Pero no para esto que rompe mis paradigmas. Y tembló todo. Y igual sostuvo la experiencia y pudo observar bien al ser, como Harris y otros testigos en las diferentes experiencias. Algunos tienen un temor, pero no a que sea algo hostil, negativo, sino a la sorpresa, a lo desconocido. Y eso nos ha ocurrido a todos los que hemos presenciado este fenómeno que te marca por siempre tu vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona de 2,50 metros? No sé si es una persona, un extraterrestre, podemos decir, con estilo nórdico. ¿Lo vieron lejos, a 20 metros, 10 metros, 5 metros, 1 metro? Contame cómo fue ese contacto. Se había iluminado una zona de Sanflat, allí en Monte Shasta. Había surgido como una supuesta neblina. Le digo supuesta porque no era una neblina de condensación de humedad. Era algo extraño, muy típico en las experiencias OVNI, que había surgido del suelo y había generado como un campo lumínico en la zona, y ahí surge la figura de este ser que inicialmente aparece a solo 8 o 10 metros de distancia, muy cerca. O sea, nada, lo tenías ahí nomás. Nada. Un monstruo de 2,50, un gigante. Enorme, impactante. Imagínate, si estás caminando en Buenos Aires y ves una persona de 2 metros de estatura. Ya te llama. Si ves un jugador de básquet y ya te llama la atención, imagínate ver a algo que también tiene un aspecto, como decís, nórdico, tipo vikingo. Digo, vestido de esa forma, en medio de un bosque, en las montañas en Shasta, en Estados Unidos, es como una locura. Pero pregunto, Ricardo, ¿ahí podés agarrar y sacar una foto? ¿Estaban preparados ustedes o no se hace? ¿Cómo es? Te pongo este ejemplo. Dale. Es como una persona que comenta que tuvo un accidente de coche, que estaba conduciendo y de pronto iba a velocidad. Es todo tan instantáneo que no se puede. Claro, no se puede. Y golpea algo, ¿no? Y el coche se da 4 vueltas de campana, la persona sale despedida por el parabrisas, cae y afortunadamente sobrevive. Y cuando cuenta su experiencia, el periodista le dice: ¿y pudiste tomar una foto de ese momento? Me encanta. Me gusta la metáfora para poder responderlo. Mirá, acá está... Claro. Es un hecho traumático, intenso. E instantáneo. ¿Cuánto crees que duró? Porque también está la percepción de uno y lo que realmente dura. Viste que vos decís, en un accidente, una emergencia, cada segundo valen 10 horas, ¿no? Pareciera la percepción. Se corre. ¿Cuánto duró para vos? Sí. Mira, Nico, aún así estés preparado y estés con la cámara colgada al cuello. No te da. En el Pirineo, en Monte Perdido, que nos habíamos congregado con un grupo de investigación allí en el Valle de Pineta, entre Francia y España, y aparece un objeto sobre nuestro coche, lanza como un haz de luz, nos ilumina a todos. Esto fue mostrado por Discovery, una investigación de Lorenzo Fernández Bueno en el programa Extraterrestre recientemente, en Discovery Max, y tenía yo la cámara, una cámara Nikon colgada en el cuello, lista por si ocurría algo, y yo me quedé como hipnotizado, embobado, mirando el objeto. Terminó todo el fenómeno y luego supe, chicos, tenía la cámara colgada en el cuello y lo último que pensé era, ¿de qué has hipnotizado? Contemplando, viviendo la experiencia. De verdad que es increíble. Hay que vivirlo para entenderlo, Me imagino, pero vos encima lo contás con tanta naturalidad que te ha tocado varias veces y uno busca, ¿no? Ahora, hay un lugar acá en Argentina, bueno, el Uritorco en Córdoba, también que es en San Luis, el Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche, como es un lago que tiene una cuestión mitológica importante con su nahuelito. También hablan muchos pilotos de avión y lo he charlado con ellos también, con varios de ellos. El caso Polanco. Bueno, caso Polanco también, que es muy conocido, de avistajes como que ¡pum! Acuatizan o se van abajo del lago, y hay muchos mitos sobre ese lago. De verdad lo digo, ¿no? ¿Por qué crees que también aparecen de esa forma y se van? ¿Por qué en estos avistajes es todo tan inmediato y no pasa más nada?
¿Qué crees que buscan acá? ¿Por qué están acá? ¿Y por qué nos animan a interactuar de alguna forma y mostrarse tal cual? Al parecer, de acuerdo a nuestras experiencias e investigaciones, estos seres, sean quienes fuesen, sea cual sea su procedencia, sea extraterrestre, interdimensional, porque hay muchas explicaciones o hipótesis, no quieren mostrarse abiertamente y oficialmente. Según lo que hemos podido investigar y comprender, porque no quieren generar un shock de civilizaciones, un caos, romper de manera muy intensa los paradigmas culturales nuestros, y estarían aguardando el momento en que la especie humana esté lista para presentarse oficialmente. Entre tanto, nosotros discutimos, tenemos disquisiciones sobre la realidad o no de este fenómeno, pero poco a poco va avanzando y pilotos de guerra, científicos, estamentos oficiales empiezan a confesar que lo investigan, que es un asunto serio, que invierten millones de dólares. No, ya también, de viste, credibilidad. claro, como vos decís, también es aval que salgan altos funcionarios del Pentágono de Estados Unidos, de donde hay secreto de Estado mayor, obviamente una de las potencias mundiales, a desclasificar estas avistajes. Alguna razón lógica claramente hay, y es lo que mucha gente persigue, y sobre eso también se basa el que cree y el que no cree. Ahora, los invito obviamente a todos los que conozcan la página de Ricardo, es súper apasionante como su relato, ricardogonzalezoficial.com. De hecho, tienen para buscar sus libros si les gusta todo este mundillo apasionante de los objetos voladores no identificados, de los avistajes, lugares, sus recorridos, su experiencia. Tienen 2 tremendos libros también para poder ver. Y acá también esto que es una especie de serie documental que produjiste, Ricardo. Sí, es una serie en la que estamos implicados a través de la plataforma norteamericana de Gaia, que es como el Netflix de estos temas de investigación, y allí estamos con una serie de 12 episodios. De momento ya están disponibles los 7 primeros, en donde describo estos contactos, estas investigaciones, estas experiencias. Se llama La Nave del Tiempo. Me encanta y me gusta hasta la pose gestual que pones para hablar de esto que te apasiona, me encanta. Te hago la última pregunta, y esta es para todos nosotros, ¿no? Los que no estamos diariamente con eso, pero a veces podemos estar en algún atardecer, en una noche, y vemos alguna luz y creemos que es un objeto volador no identificado. ¿Qué hay que hacer cuando vemos algo raro? Primero, observarlo con detenimiento y parámetros de referencia para tener una idea mucho más sensata de su ubicación en el espacio, su velocidad. Luego, estudiar si es que hay fuentes de luz cercanas, si estamos confundiendo, si es un avistamiento nocturno, algún elemento como lo que mencionabas, ¿no? La red Starlink de Elon Musk, un geoestacionario, un satélite Iridium o cualquier otra cosa que nos podría jugar una confusión. Pero siempre se diferencian, ¿no? Hay algo que los hace diferentes. Es muy claro, ¿Qué es su forma de vuelo? ¿Qué? Es fácil darse cuenta. Es muy fácil darse cuenta. De hecho, a veces hay un fenómeno que es inexplicable y otro que es explicable. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo que hay objetos que van despacio en el cielo y de pronto se iluminan y se apagan, y uno cree que son estos objetos, estos ovnis, que están comunicándose con alguien en tierra. Sí. Pero destello fue ocasional o fortuito, puede ser tranquilamente la luz del sol que se reflejó en la estructura del satélite, y no tienes que interpretarlo como algo no identificado. Ahora bien, si hay un grupo de contacto al pie del Cerro Uritorco, o en Talampaya, en La Rioja, o en las orillas del Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche, y apuntan con el láser astronómico al objeto, y el objeto contesta en armonía y sincronicidad con el láser, o acciona a los impulsos mentales de los testigos, eso ya es otra cosa, no puede ser casualidad, a menos que uno puede tener un impulso, contigo. uno puede tener un impulso mental de decirle, haceme un juego de luces, por ejemplo, mentalmente. Correcto. Y pueda llegar a suceder. Así es, lo hemos hecho ante periodistas, por supuesto. No, me vuelvo loco, Ricardo. Llévame a Perú, quiero ver esto, donde sea, por Dios. Me parece espectacular. Che, no hay que ir muy lejos. En tu país, Argentina, que bueno, de hecho, mi esposa es argentina, es de Buenos Mira Aires. Qué grande. A caballo entre Lima y Capilla del Monte. Ah, Capilla del Monte, claro. Estos fenómenos ocurren en Argentina en lugares fascinantes, no solo como el Uritorco, Talampaya o el Nahuel Huapi, sino también en Salta. Sí, en muchos campos también, Sierra ¿no? de la Ventana. Cierra la Ventana. Fascinante, donde hemos fotografiado a estos objetos. Hay muchos lugares en este país donde este fenómeno se ha registrado. En Victoria.
Ricardo, te quiero agradecer de verdad por este tiempo. Me pareció un gustazo enorme conocerte, por lo menos de manera virtual, aunque es muy cercana esta charla. Y de verdad, gracias por tu tiempo. Obviamente invito a toda la gente que entre a tu página, que vea tus libros. Y bueno, empezar a seguirte de cerca. Te vamos a molestar en breve para seguir charlando, ¿ok? Encantado, Nico. Un fuerte abrazo. Y como siempre le digo a la audiencia, estos temas no hay que creerlos, hay que investigarlos. No estamos solos. Qué grande, gracias Ricardo, abrazo inmenso, gracias, hasta luego. Bueno, qué programa hoy, ¿no? Pasamos de la economía, que es casi como un plato volador en la Argentina, todos dicen que la ven, pero nadie la soluciona, a hablar del tema objetos voladores no identificados.